Buenos días, profesora y compañeros. En el día de hoy, mi grupo conformado por Chantani Livingston, Saima Martínez y Nayelis Valverde, y mi persona, Jocelyn Barroso, tenemos el gusto de presentarles nuestra charla sobre los conceptos antropológicos y su terminología. Primero cabe resaltar que vamos a estar iniciando con el módulo 1 que lleva a cabo el siguiente contenido. Comenzamos con los conceptos antropológicos y su terminología. Como punto 2, la definición de conceptos de antropología y su objetivo de estudio. Tenemos las ramas de la antropología, también sobre la teoría sobre el origen de la humanidad. En esta parte vamos a ver las versiones religiosas y también las científicas, la evolución del origen de las especies y el origen de la humanidad. Y por último, terminaremos con los últimos aportes científicos sobre el origen de la humanidad. Como siguiente punto tenemos a la compañera Saima Martínez hablando acerca un poco de la introducción. Bueno, para introducir en el tema, se suele encuadrar que la antropología en el doble ámbito de las ciencias sociales y en el de la tradición de las humanidades. En este sentido, muchas veces se dice que la antropología es una ciencia social integradora que se dedica al estudio del ser humano en su forma holística. El holismo se refiere a que al estudio de todos los aspectos del ser humano, de su pasado, de su presente y su futuro. Su naturaleza biológica y social, el lenguaje y la cultura, y como cualquier otra ciencia, la antropología aplica las herramientas propias del método científico, o sea que observa sistemáticamente, registra cuidadosamente y analiza en base a evidencias empíricas sobre su objeto de estudio principal, esto es que la cultura y su diversidad. Dentro de las humanidades, por las perspectivas comparativa y transcultural de lo que aporta, y se considera a la antropología como una de las disciplinas más humanísticas. Como primer punto tenemos la definición del concepto de antropología y su objeto de estudio. Bueno, la antropología estudia a la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, así como las diversas culturas y formas de organización e interacción social en la que ha sido creada. Conoce y analiza la diversidad étnica, los procesos de continuidad y cambio sociocultural, las formas de organización social y, en general, todas las expresiones de la variabilidad humana. Incursiona en el conocimiento del proceso de humanización y en ese marco analiza a la coevolución del Homo sapiens sapiens en otras especies animales y su relación en el medio ambiente. La antropología ha tenido un importante desarrollo a lo largo de los siglos XX y XXI desde su consideración. Se interesó por conocer a las culturas y la interacción entre el hombre y el medio ambiente. A lo largo de ese tiempo se ha nutrido del trabajo empírico obtenido por las estancias prolongadas en los pueblos y comunidades diferentes a la sociedad y cultura del investigador, o bien en el meticuloso trabajo de reconstrucción arqueológica a partir de los restos materiales dejados por las culturas y civilizaciones ya desaparecidas. La obtención de información de manera directa y de primera mano ha sido una de sus características más distintivas y asimismo ha contribuido al estudio de los antepasados del género Homo y de otros primitivos vivos de diferentes al humano. Aunque la antropología nació para estudiar a las culturas de diferentes a la propia, la antropología no solo está limitada a ese objeto específico de estudio, sino que a lo largo del siglo XX y hasta el presente, su objeto se ha ampliado y diversificado. Ahora ya no solo estudia los grupos culturales ajenos, sino que hoy en día ha avanzado en el estudio de la cultura y la sociedad a la que pertenece el antropólogo.
Para decirlo todavía al anterior, en palabras más sencillas, si podría decirlo así, es que en definitiva la antropología es la ciencia que estudia la respuesta del ser humano ante el medio, las relaciones interpersonales y sociocultural en la que se desenvuelve. Por lo tanto, su objeto de estudio es del ser humano como en sus múltiples relaciones y que estudia al ser humano en su totalidad, incluyendo los aspectos biológicos, socioculturales, como parte integral de cualquier grupo o sociedad. Y por ello se ha convertido en una ciencia empírica que reunió mucha información, además que fue la primera ciencia que introdujo el trabajo de campo y surge de los relatos de viajeros, misioneros, entre otros. Ahora sí, con mi siguiente compañera. Bueno, yo le voy a estar hablando acerca sobre el contexto teórico, que es el segundo punto, y el sociohistórico del nacimiento de la antropología. Primero cabe resaltar que la antropología surgió desde hace muchos años atrás, entre ellos el siglo XIX. Entonces, desde ese momento se han desarrollado diferentes interpretaciones acerca sobre el objeto de estudio, que fue básicamente lo que explicó mi compañera, ya sea su cultura, la parte social. De ello existen bastantes definiciones acerca sobre esta cultura o esta parte de la antropología. Eh, es decir, nuevos planeamientos se ha generado al considerar aquellas aportaciones teóricas y previas. Por otro lado, también podemos decir que una de las partes que contribuyó bastante a la teoría sobre el concepto de la antropología fue una de las publicaciones de los trabajos de Darwin, que fue acerca de la evolución, que se va a estar también hablando un poco más adelante de manera más específica. Por tanto, la teoría de Darwin fue consecuencia de un ambiente tanto intelectual y científico muy propicio para el nacimiento, ya sea de la antropología. Y al mismo tiempo, dicha teoría fue la causa del desarrollo de numerosas ciencias y también entre las cuales se halla la antropología. Siguiente diapositiva. Eh, Como podemos ver aquí, la antropología surgió desde el siglo XIX, como bien mencionaba, ya estábamos en la etapa de la sociedad moderna. Sin embargo, la antropología se diferenciaba ya sea de muchas otras ciencias sociales, o entre ellas puede ser la historia, la sociología, se diferenciaba mucho ya que su ámbito de estudio se encontraba precisamente en la propia sociedad de producción. Y también esto se distinguía del resto de las demás. La antropología, para darlo un poco más específico, va a hablar acerca sobre las culturas lejanas que pasaron hace muchos años atrás y cómo iba evolucionando eso. Posteriormente, en el siglo XVIII también ocurrió lo que fue el movimiento sociopolítico e ideológico del pensamiento de la Ilustración y se caracterizó por otorgar un lugar central en el pensamiento racional, influenciado por el peso de la razón, y comenzaron a realizarse estudios experimentados sobre la sociedad y en qué consistía, en cómo habían evolucionado nuestros ancestros, y básicamente así se gestó la orientación sistemática del estudio de la sociedad. Bien, como siguiente punto tenemos que es el punto 3, tenemos las ramas de la antropología. Tenemos la antropología social y cultural, en este caso en las UNI, ya que tienen mucho en común. La antropología social y cultural comparten el mismo interés por las diferentes formas de organización social y los comportamientos dentro de ella, especialmente su diversidad. Esto es que observa, analiza y explica las similitudes y diferencias sociales y culturales. Este tipo de antropología tiene el cometido de preservar las diversas culturas ante el fenómeno de la globalización. Y existen dos tipos de prácticas muy consolidadas dentro del campo de la antropología sociocultural. Estas son la etnografía y la etnología.
La etnografía trata de explicar las prácticas culturales de una sociedad o comunidad en particular, mientras que la etnología observa, analiza e interpreta y compara los resultados obtenidos de la etnografía. La antropología lingüística, que como su nombre lo indica, es el estudio que está destinado en las lenguas. Más específicamente, trata de mirar cómo el lenguaje se manifiesta de distintas formas y cómo sus usos se modifican a través del tiempo. Estos dos conceptos, lenguaje y comunicación, son las claves para comprender la sociedad y la cultura. Los sociolingüistas tratan de descubrir las relaciones entre las prácticas lingüísticas y las variaciones socioculturales. Ningún lenguaje es un sistema homogéneo en el que todos hablan de la misma forma. Como última teoría, tenemos la teoría del cráneo huesudo. Debido a su antigüedad, en torno a 4 millones de años, los fósiles de este género no abundan, aunque los huesos descubiertos han sido permitiendo identificar varias especies Australopithecus. La más emblemática es Australopithecus afarensis, a la que pertenece la famosa Lucy. Es una homínida de 1,20 metros de altura, cuyo esqueleto parcial fue descubierto en Etiopía en 1974. Lucy vivió hace unos 3,2 millones de años y fue bautizada con ese nombre porque la canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles sonaba en el campamento donde trabajaba el equipo que la descubrió liderando el paleontólogo Donald Johanson. Es una teoría de la evolución popularizada por ya que él proponía la evolución humana se dio de la necesidad del alimento. Las leyes del cráneo huesudo se basaban en el principio de que los animales con cráneos más grandes que su cuerpo tenían una mejor capacidad para procesar alimentos y consumir más energía, lo cual facilitó el desarrollo de un cerebro más grande. Siguiente diapositiva. En cuanto a la teoría sobre el origen de la humanidad, según la religión, encontramos en el relato bíblico la creación del hombre y la mujer, que vendría siendo una parábola, un relato imaginario que pretende dejar una enseñanza a la gente. A la Biblia se le interesa contar cómo apareció el hombre sobre la tierra. Esta es una tarea de los científicos, ya que es un don de apareció. Y su respuesta se da en manos de Dios. Según la Biblia, Dios formó a Adán, el primer hombre, con barro del suelo. De una costilla suya hizo a Eva, su mujer. Luego se colocó en medio de un paraíso fantástico. Ambos vivían desnudos sin avergonzarse y Dios por las tardes solía bajar y visitarlos y a charlar con ellos. Eh, Muchas de las religiones tienen teorías distintas sobre el origen de la humanidad. En la Biblia hebrea, por ejemplo, el Génesis relata, como ya dije, la creación de Adán y Eva. La teología cristiana a menudo dice que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos y que todos los humanos de hoy en día descienden de ellos. La teoría de la evolución es a menudo enfrentada por algunas religiones, debido a que puede ser vista como un conflicto con la creación divina. La teoría musulmana del origen humano, por ejemplo, se asemeja más a la Biblia hebrea que a la de la teoría de la evolución. Otros sistemas de las creencias, como el budismo, no dicen nada directamente sobre el origen de la humanidad, pero ofrecen visiones más amplias del origen del universo y nuestra conexión con él. El hinduismo, por otra parte, pone énfasis en la idea de una conciencia eterna que se transmite a través de los ciclos de nacimiento y muerte, o más bien karma. Por tanto, no existe una versión fija sobre el origen de la humanidad en todas las religiones. Siguiente punto, la evolución del origen
de las especies y el origen de la humanidad. Evolución de las especies. Según Darwin, este definió que la evolución como descendencia con modificación, la idea de que las especies cambien a lo largo del tiempo dan origen a unas nuevas especies y comparten un ancestro común. El mecanismo que Darwin propuso para la evolución es la selección natural, debido a que los recursos son limitados en la naturaleza. Los organismos son rasgos heredables que favorecen la supervivencia y la reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia que sus padres, lo que hace que la frecuencia de esas características aumenten a lo largo de varias generaciones. El origen de la humanidad. La hipótesis científica actualmente más aceptada sobre el origen de la humanidad es que la especie humana moderna, llamada Homo sapiens, surgió en África hace unos 200.000 años, tras un proceso evolutivo de millones de años, según información del programa Orígenes Humanos del Museo Nacional de Historia. Antes del hombre moderno, otros homínidos ya ocupaban el planeta. El programa afirma que la mayoría de los científicos reconocen entre 15 y 20 especies diferentes de humanos primitivos. Sin embargo, no hay acuerdo sobre cómo se relacionan estas especies o cuáles simplemente se extinguieron. Bueno, vamos a tocar un punto que es sobre los últimos aportes científicos sobre sobre el origen de la humanidad. Bueno, como mencionó mi compañera, la hipótesis científica actualmente más aceptada sobre el origen de la humanidad humana moderna es la que conocemos como llamada Homo sapiens. Esta surgió en África hace unos 2000 años. Bueno, a primera vista, en el actual origen de la humanidad, se han encontrado huesos fosilados de un neandertal. Parecen humanos, pero es una mirada más atenta y revela las características que diferencian a nuestros antiguos antepasados del Homo sapiens moderno. O sea que cuando hablamos del Homo sapiens y el neandertal, son dos especies distintas, pero muy parecidas. En el aspecto de los neandertales era similar a de los humanos, pero tenían cejas más prominentes, dientes más grandes y ojos más grandes. Los investigadores creen que los cerebros neandertales tenían aproximadamente el mismo tamaño que los nuestros, aunque eran más alargados, aunque todavía hoy se debate sobre el tamaño. Sin embargo, los neandertales también tenían un tamaño aproximadamente que rondaba entre el 1,75 m, al igual que las mujeres. Ellos vivieron en la parte de Eurasia y los investigadores creen que debido a la adaptación de esta especie a los climas fríos, el origen de los neandertales tenía una musculatura más compacta y masiva y habría necesitado hasta alrededor de 4.480 calorías para sobrevivir. Pero, sin embargo, lo que podemos mencionar es que los neandertales se unieron los, con los genes de los humanos modernos y se cree, según los científicos y los aportes nuevos, eh, la población europea, que por eso suelen ser un poco más grandes, tenemos alrededor del 2 al 4% del ADN de los neandertales en nuestro genoma humano, que han sido una de las aportaciones que se han visto comúnmente en este siglo. Sin embargo, probablemente se dice que ellos se alimentaban de plantas y también se encontraron en el 2016 en una cueva que hoy en día es Bélgica, encontrados pruebas inequívocas de canibalismo neandertal en el norte de Europa. Como siguiente punto de conclusión.
La antropología se sitúa en el campo operante de las ciencias sociales en general, de forma convergente, donde el individuo y sus prácticas conforman un dominio cada vez más designado como lugar central donde la investigación se debe ejercer atendiendo a lo cotidiano, al individuo y sus prácticas, a la estructura social que le rodea, reconociendo que es allí donde la investigación se debe ejercer y donde el encuentro espacio-temporal con los sujetos es considerado un encuentro dialógico cada vez más importante en la producción del contenido. Muchas gracias. Cualquier pregunta o consulta pueden hacerlo en los comentarios.